como en este caso no estamos hablando a profundidad sobre las dispensaciones, hablemos del reino milenial. ¿Qué será? Gozo por el mundo, el encadenamiento de Satanás y el reinado de los santos con Cristo el Señor aquí en la tierra. La humanidad siempre ha soñado con una utopía, una gran sociedad, el paraíso en la tierra, el regreso del Edén. Pero la Biblia es muy clara al establecer que la humanidad pecadora nunca podrá producir una sociedad así en la tierra por su propia fuerza o ingenio. Ustedes saben que se hacen muchos esfuerzos, que las sociedades, que los países adelantados, desarrollados, están tratando de hacerlo, pero es imposible. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que cuando el Señor Jesús regrese a esta tierra con poder y gloria, Él reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en la tierra por 1000 años. No será para siempre, como dicen los testigos del maletín, que se van a quedar sembrando cebollas y yucas y tantas cosas aquí. No será así. Serán 1000 años del reinado del Señor aquí en la tierra. Antes que Cristo el Señor empiece su reinado, entonces atará a Satanás y lo arrojará al abismo sin fondo, de modo que éste no pueda seguir engañando a las naciones. Vuelvo a repetirle, eso lo pueden encontrar en Apocalipsis capítulo 20, el verso 1 al verso 3. Entonces sí, Cristo el Señor empezará su reinado de 1000 años. Nótese que 1000 años se menciona 5 veces en Apocalipsis, del verso 1 al verso 6, 5 veces. Hay pasajes muy importantes que son claves para hablar del reinado milenial aquí en la tierra. Isaías 2, Isaías 11, Isaías capítulo 32, Isaías 35, Jeremías 31, Isaías 60 también habla, Ezequiel 37, Amós capítulo 9 y el libro de Zacarías capítulo 14. ¿Se acuerdan que por allá en el verso 9 dice que en aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra? Jehová será uno y uno será su nombre, o sea, el mismo Señor Jesús. Hay unas condiciones especiales en el milenio. Todo será especial, Cristo estará reinando, la experiencia del comienzo del Edén habrá regresado a la tierra. Literalmente será el cielo en la tierra, porque el Señor del cielo viene a vivir aquí con su pueblo y la experiencia que van a tener todos aquellos que lograron sobrevivir todas aquellas terribles etapas de la tribulación. La Biblia dice sobre el milenio mucho más de lo que la gente sabe. A continuación podría yo darle, y vuelvo a repetirles, las 10 de las condiciones más destacadas que prevalecerán en la tierra durante el reinado de Cristo el Señor aquí. Por ejemplo, habrá paz, habrá gozo, habrá santidad, habrá gloria, justicia y rectitud y el conocimiento pleno. Habrá ausencia de enfermedad o de deformidad. Todo será perfecto durante esa época. Habrá una adoración universal. Todos los habitantes de la tierra unirán sus corazones y voces para alabar, para adorar a Dios, según dice Isaías 45, verso 23, dice la Escritura. Ahora, habrá una prosperidad económica por todos lados. No será como ahora tantas cosas buenos intentos de pronto de los gobiernos, pero en todas los papeleos y la gente sigue sufriendo las mismas calamidades. Pero Dios va a bendecir grandemente a su pueblo y a la humanidad como nunca antes ha ocurrido en la tierra. Ahora, en el milenio van a ser recompensados los fieles, porque durante el reino milenial de Cristo recompensará a los santos compuestos de autoridad basados en su grado de fidelidad mientras estuvieron aquí en esta vida, que es lo que vimos en los galardones o en el tribunal de Cristo. Habrá una redención de la creación. Pablo dice eso, que la creación toda una gime. Dios pronunció una serie de 5 maldiciones cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Dios estableció estas maldiciones contra la serpiente, Satanás, la mujer, el hombre y la naturaleza. Lo encontramos registrado en Génesis
capítulo 3, verso 4 al 19. La tierra ha vivido bajo esta maldición desde entonces hasta la fecha, como lo demuestran los espinos y los cardos y el duro trabajo que los seres humanos tienen que realizar para poder sacar algo de sustento del suelo. La renovada cosecha primaveral de malezas del jardín es un recuerdo del pequeño pero vívido de este tipo de maldición. Romanos capítulo 8, verso 19 al 22, el apóstol Pablo describe dramáticamente la maldición de la naturaleza diciendo: porque el anhelo profundo o ardiente de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime, dice Pablo, y sufre dolores de parto hasta ahora. Así que una función milenial importante es revertir esta maldición de Dios para la creación. Todos los animales volverán a ser herbívoros en el reino, como fueron originalmente creados. Génesis capítulo 1 y el verso 30 lo describe la Biblia. También tendremos que el león y el cordero vivirán juntos con armonía, y el niño podrá jugar cerca de una serpiente venenosa. Bueno, esto no es imaginación mía, esto lo dice el libro de Isaías capítulo 11, verso 6 al verso 9. Esto que dice la Biblia allí lo está hablando para el reino milenial. La tierra se pondrá sorprendentemente productiva y bella, porque hasta los desiertos se repletarán con flores, dice Isaías capítulo 35, del verso 1 al 7. Toda la tierra será como un enorme huerto del Edén. Hay que reconocer entonces todas las promesas del Señor, los pactos que Él hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y aún los pactos que hizo, el pacto que hizo con David. Hay tres grandes pactos eternos, unilaterales, o sea que Dios los hizo, son incondicionales, instituidos por Dios. Pactos que se cumplirán en el reino milenial con la nación de Israel restaurada y que estará reorganizada de nuevo. Estas tres promesas se conocen como el pacto abrahámico, el pacto davídico y el nuevo pacto que es hecho ahora con la iglesia o para la iglesia. El pacto con Abraham, Génesis capítulo 12 y capítulo 15, es la triple promesa de Dios para Abraham de darle descendencia, una tierra y una bendición. Ahora, los descendientes, Dios prometió que los descendientes de Abraham llegarán a ser una gran nación, el capítulo 12 y el capítulo 13, el capítulo 17, el capítulo 22 del libro de Génesis. La tierra, Dios le prometió a Abraham que sus descendientes recibirían un trozo de tierra que la podrían llamar suya para siempre. La tierra que Dios prometió abarca la moderna nación de Israel y partes de los actuales países de Egipto, Siria, Líbano e Irak. Y aunque estén airadas las naciones, y de pronto alguno de los que me escucha que conoce poquito la Biblia, pues yo le diría, léase desde Génesis capítulo 15, del verso 18 al 21, se va a dar cuenta que Israel, que lo vienen estrechando y le hacen soltar algunos territorios que los conquistó él de nuevo, porque fue una reconquista de su tierra. Esas tierras y mucho más le pertenece a Israel. Esta promesa incondicional no se ha cumplido en la historia, pero se cumplirá en el milenio, cuando Cristo le dé al pueblo judío la tierra que prometió a Abraham. Eso está, y lo leemos en Isaías capítulo 60, verso 21, y en Ezequiel capítulo 34, el verso 11 al verso 16. Ahora, la bendición, ¿qué tipo de bendición? Dios también prometió a Abraham que todo el mundo sería bendecido por medio de él y sus descendientes. Esta profecía se ha cumplido en parte, y ciertamente en la bendición que ha llegado a todo el mundo por medio de Jesucristo el Señor, el descendiente más grande de Abraham. Sin embargo,
La bendición definitiva de Abraham por medio de Cristo vendrá durante las condiciones prodigiosas que habrá en la tierra durante el milenio. La promesa de Dios para David, o sea, llamado el pacto davídico, también tiene tres partes básicas. Segunda de Samuel capítulo 7, verso 12 al 16. Miremos, primero, la casa. Esto se refiere a la dinastía o a la familia real de David. Segundo, trono. Eso se refiere a la autoridad o derecho de reinar David. Y tercero, el reino. Esto se refiere al reinado o ámbito político de David, que es la nación de Israel. Dios le prometió eterna e incondicionalmente a David que su casa, su descendencia o dinastía, alguien se sentaría en su trono y reinaría para siempre en su reino. Pues ¿quién más que Jesucristo el Señor? Esta promesa está cumplida solamente cuando Jesucristo el Señor, que es del linaje de David, se siente en el trono de David en Jerusalén, gobernando Israel en el reinado venidero y por toda la eternidad. Ezequiel capítulo 37, verso 22 al 25, y también Amós capítulo 9, verso 11, Sofonías capítulo 3, Lucas capítulo 1, verso 30, el verso 33, hasta el verso 69. Así que el nuevo pacto, según Jeremías capítulo 31, verso 31 y 34, o promesa de Dios para Israel, también tiene una triple promesa. Tenemos la primera, el perdón de pecados. Dios perdonará a Israel sus pecados. Segundo, morada del Espíritu. Dios pondrá su Espíritu en los corazones del pueblo para instruirlos personalmente en su camino. Eso es lo que leemos en Ezequiel capítulo 36, verso 24, 25 y 26. Y el tercero, un corazón nuevo. Dios dará a su pueblo un corazón nuevo, limpiando de toda maldad, y pondrá su palabra escrita en sus corazones. Algunos de los creyentes actuales disfrutan de todos estos beneficios como resultado del nuevo pacto en la sangre de Cristo el Señor. Eso es lo que le ocurre a la iglesia, que está compuesta de judíos, gentiles. La iglesia está compuesta de judíos y gentiles, componemos la iglesia del Señor. Las promesas específicas de Jeremías 31 al 34 se cumplirán totalmente y definitivamente para Israel. ¿Cuándo? En el reino milenial, cuando los judíos sean restaurados a su territorio con Cristo el Señor como rey de ellos. Nótese que el contexto del pacto es el reino futuro. Jeremías verso 35 al verso 40 del capítulo 31. Ahora, Dios va a reafirmar la depravación total de la humanidad, porque la palabra de Dios enseña claramente que la humanidad es pecadora por naturaleza y por costumbre. Usted peca por esas razones. El reino milenial será la prueba concluyente y definitiva de este hecho. Mire, ¿por qué le digo eso? Satanás será atado por 1000 años. En ese periodo milenial, y el mismo Señor Jesús estará personalmente presente, gobernando y reinando en la tierra restaurada. No obstante, la Biblia enseña que mucha gente nacida y criada durante el milenio rechazarán en sus corazones al Señor a pesar de la perfecta situación que están viviendo. La gente se queja porque no les dan, porque no les prestan o algo así, pero en el reino milenial el reino de Cristo será perfecto. Pero esta gente en su corazón está rechazando al Señor. Se amoldarán por fuera para evitar el juicio, pero interiormente albergarán un corazón rebelde contra el Rey de Reyes, contra el Señor que estará reinando allá. La Biblia, la palabra de Dios nos dice que cuando Satanás quede libre por un corto tiempo al finalizar el milenio, mire textualmente lo que la Biblia dice: saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla,
El número de ella es como la arena del mar, dice Apocalipsis capítulo 20, verso 8, para tratar de destruir a Cristo, su ciudad y su pueblo. El milenio entonces demostrará sin duda alguna que, apartada de la gracia salvadora de Dios, la humanidad es pecadora e incorregible, independientemente de la herencia, de circunstancias o incluso del entorno social, como lo comenta, como ha sido comentado en muchas ocasiones. La era milenial está concebida por Dios en las circunstancias ideales de la humanidad caída, como la prueba final de una humanidad rodeada por toda facilidad para obedecer el mandato del Rey, porque a ella se le quitaron todas las fuentes externas de tentación, de modo que el hombre es un fracaso aún en esta última prueba de la humanidad caída.